Shalom y Shabbat Tov para todos. Mi nombre es Nicolás Parra Kimmel y mi esposa Angélica Quintero Flores. Somos comunitarios de la comunidad Joel en Cali y estamos muy emocionados y honrados de participar en este espacio, que se nos abra la puerta para participar en este espacio de Parashá en Casa. De verdad que es muy interesante cómo la Joel ha abierto este espacio tan bonito para que no solamente los comunitarios de Joel Bogotá, sino los comunitarios en todas las ciudades del país, e incluso en ciudades en el exterior, puedan participar del estudio de la Parashá o de la reflexión de la Parashá en casa. Esto personalmente para mí es una de las formas más contundentes de aprender cualquier tema, y en este caso la Torá pues va a ser mucho más interesante desde el punto de vista de tratar de sentarse a dar una reflexión. Creo que se queda un poco más en nuestra mente el mensaje como tal. Vamos a pedirle al Eterno que nos guíe en este momento para que podamos darle inicio al comentario de la Parashá. Padre eterno, Rey misericordioso, te damos infinitas gracias por esta noche. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Te pedimos, por favor, que seas tú poniendo palabras, Padre Santo, tuyas en este momento. Que toda palabra de hombre sea quitada y que la reflexión pueda impactar en la vida de los comunitarios y de las personas que escuchen el mensaje. Te lo pedimos, Beshem Yeshua HaMashiach, amén, amén. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. La Parashá Bo, que significa ven, la tenemos en Shemot, Éxodo 10, del 1 al 13, 16. Esta Parashá es la Parashá número 15 desde que inicia el ciclo de la Torah en Bereshit, y es la tercera del libro de Shemot. Vamos a ver que en un inicio la Parashá va a tener una conexión interesante con el 3, debido a que las letras Bet y Aleph, según los sabios, hay una conexión aquí. Bet es 2 y Aleph es 1, y entonces viene a hablar, si sumamos 2 más 1, 3, viene a hablar de las últimas 3 plagas, golpes o makot que el Eterno estaba asestando o iba a asestar contra el pueblo de Egipto. Ya esta palabra Bo ha sido utilizada en la anterior Parashá, y aquí en esta Parashá específicamente, que tiene este nombre, entonces viene a tomar un poco de más relevancia, debido a que pues es, como decía en un principio, las últimas 3 plagas o golpes que se le da al pueblo de Egipto. Y entonces esto nos va a entrar en una Parashá muy importante desde el punto de vista profético, en conexión con Mashiach, pues hasta el orden en que se dan los sucesos conforme a la narrativa del texto de la Torá tienen una conexión especial con Yeshua. Pero antes de ahondar en este tema, queremos hacer más bien una parashá un poco más práctica desde el punto de vista vivencial y desde el punto de vista testimonial, ¿vale? En conexión con el eje temático de la parashá. Para esto, primeramente, entonces, vamos a ponerlos un poco así rapidito en contexto con la parashá anterior, y a dar vamos a exponer los temas principales de la misma. La parashá anterior se llama Baerá, y esta nos narra que Egipto ya estaba sumida en plagas y que el Creador ya estaba atacando directamente al faraón y a su pueblo, y a su vez estaba endureciendo su corazón. Los temas de la parashá Bo tenemos las 3 primeras plagas, las 3 últimas plagas, de Egipto, y tenemos la festividad de Pesach. Está la plaga de langostas, la plaga de la oscuridad. Ahí tenemos una interrupción y viene una advertencia a los primogénitos, a la muerte de los primogénitos de Egipto. Luego seguimos con las instrucciones de Pesach. Entre paréntesis tenemos el calendario nuevo, que es el calendario festivo que el Creador manda a su pueblo Israel, y es el primer mes del año, es el comienzo del año. Luego ahí sí ya viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y después de esto se da la salida del pueblo de Israel de Egipto, y como último tenemos el rescate de los primogénitos.
Gracias, amor. De acuerdo, digamos que a estos temas que podemos ver en esta parasha, vemos que eh, principalmente el eje temático, el eje central, está enfocado en las plagas, de las últimas tres plagas y en Pesach. ¿Por qué? Porque vemos que la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, pues va a tener conexión directa con el tema de Pesach. Y entonces hemos querido, para poder conectar, como hablábamos, lo que el Eterno nos quiso de pronto dar para esta pequeña reflexión, quisimos dar un nombre como tema o eje central, y ese tema o ese nombre es una línea delgada entre la catástrofe y la redención. Vamos a ver entonces por qué. Vemos que Egipto estaba siendo atacada por plagas, por catástrofes, por cosas adversas, pero también vemos en contraposición a esto el pueblo de Israel esperando entonces la redención. Es decir, probablemente el pueblo de Israel también estaba asustado, con de pronto zozobra porque había caos, y entonces había una línea delgada porque ellos no esperaban probablemente que en ese caos tan tremendo en el que estaban sumidos fuese a haber una redención final, de acuerdo obviamente que ellos habían clamado a Hashem y él los escuchó y se acordó de ellos, dice las parashot anteriores. Viene a decir el Midrash que la plaga de la oscuridad no solamente hace énfasis en la situación física como tal, sino también es una alegoría a la oscuridad espiritual en la que habían querido morar o vivir los egipcios y que el pueblo de Israel pues de alguna forma decidió salir de esta situación o se cansó de esta situación y por eso entonces el Eterno se acuerda de ellos. Sin embargo, claramente pues antes había una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y entonces pues de acuerdo a esto el Eterno necesitaba engrandecer también de cierta forma su nombre en el pueblo de Egipto y que no solo Egipto sino los pueblos de alrededor temieran del poder de Hashem. Y también estaba dejándole un legado al pueblo de Israel, que tuvieran algo que contar, que tuvieran una grandeza que narrar. Y viene aquí entonces un tema muy importante en conexión con lo que queremos hablar, y es que no solamente el Eterno quería o necesitaba, por así decirlo, engrandecer su nombre en ese momento para redimir al pueblo de Israel, sino que lo que también estaba haciendo era fortaleciendo la emuná, la fe del pueblo, estaba tratando de demostrar su poder al pueblo de Egipto, sino que necesitaba traer emuná y fortalecer la emuná al pueblo de Israel. ¿Sí? Es decir, si no había algo grandioso que contar o algo grande que mirar, entonces el pueblo de Israel probablemente no iba a creer o no iba directamente a sentir que el Eterno estaba respaldándolos de alguna forma y entonces, pues, por así decirlo, iba a ser un evento que a la primera de pronto salían y no iba a ser tan interesante, tan grandioso. Para esto hemos traído unos textos de apoyo y conectarlo con el Brit Hadashah y un pedacito del Tanaj, para poder ir mirando un poco el tema de qué dicen entonces los textos en cuanto a esta situación de entender que la calamidad o la catástrofe es en realidad está muy cercana a la redención, está muy cercana a la bendición. Tenemos entonces Santiago 1 del 2 al 4. Que dicen: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vemos aquí entonces que Santiago está diciendo que nos consideremos dichosos cuando tengamos que enfrentarnos a diversas pruebas. Decía antes que el pueblo de Israel veía toda esta situación
y no era una prueba específicamente para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Egipto que estaba pasando, o un castigo más bien para el pueblo de Egipto. Pero entonces a veces vemos que esas pruebas o esas situaciones no le están pasando a otras personas sino a nosotros, y entonces Santiago viene a decir que debemos sentirnos como dichosos de que pasen estas situaciones, porque a veces no nos pasan directamente a nosotros, sino que se ven alrededor de nosotros, y entonces nosotros pensamos que no está bien o que son cosas malas que provienen o que a Hashem se le salió el control de la situación, pero en realidad Él tiene el control absoluto de todo. Vamos con el siguiente texto. Que es Romanos 8 del 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Elohim dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Elohim conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó también los glorificó. Es interesante cómo Rav Shaul Pablo en este pasaje está utilizando una de las expresiones, digamos, una de las expresiones más famosas dentro del mundo judío, y es Gam Su Letova. Esto también es para bien. A los que aman a Hashem, todas las cosas nos ayudan a bien. Está afianzando la fe y está afianzando en realidad esta situación que venimos conectando, y es que no importa qué tan catastrófica, tan calamitosa se vea la situación, en realidad el Eterno está obrando para bien y está tratando de mostrarnos que tenemos que confiar en Él. Y remata con algo bien interesante, y es que dice que a los que predestinó también llamó, y puede ser un poco complejo de entender esto de alguna forma, porque decimos, bueno, la predestinación entonces está ahí. Tenemos que conectarlo con la Parashá Bo y con todo lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel ya tenía una promesa y prácticamente estaba predestinado a que ocurrieran este tipo de situaciones que estaban ocurriendo. Es decir, si nosotros entendemos que Hashem, que somos parte del pueblo de Hashem, Hashem nos ama y nos quiere ver bien, debemos entender que estamos en el proceso y que probablemente estamos predestinados para tener estas calamidades a nuestro alrededor o en nuestra vida, y en realidad aferrarnos a Él con emuná. Venimos entonces con el último texto. Que es Isaías 45, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Aquí en esta versión vemos que la traducción literal es bastante diciente. Traigo bienestar y creo la calamidad en conexión con lo que estamos hablando. Pero en hebreo hay algo bien específico que podría ser controversial, por así decirlo. Y vamos a leerlo y hacer énfasis en lo que está en rojo. Dice desde el principio, Yotzer or ubore hoshech, ose shalom ubore ra, ani Adonai ose kol ele. ¿Qué está diciéndonos aquí entonces el versículo, el profeta Isaías? Pues el Eterno por medio del profeta Isaías. En realidad está diciendo, yo creo la paz, traigo la paz y creo el mal. Por eso decía que podía ser un versículo un poco, digamos que controversial, porque decimos, ¿cómo así que entonces Hashem crea el mal? ¿Es Hashem un Dios malo? Probablemente entonces tengamos aquí que entenderlo más bien como que Él es el Boreolam, el creador del universo, y a raíz de entender eso, Él también creó esa parte para rectificación de nosotros como su pueblo, como sus criaturas, como sus hijos. Entonces no es que Él haga el mal, sino que el mal está creado para que nosotros, o la situación de calamidad está creada para que nosotros, entonces, nos acerquemos a Él o hagamos rectificación, y obviamente tengamos fe de que todas estas situaciones nos van a ayudar a vivir. Y es entonces con esto que queremos y hemos querido traer con mi esposa una reflexión, más bien un testimonio que ocurrió hace muy poco, en donde ella
pudo vivir, y conmigo también claramente, que estuve ahí en ese proceso, pudo vivir una situación en una conexión muy íntima, y ahorita vamos a explicarlo mejor con lo que estamos tratando de compartirles el día de hoy. Bueno, para empezar y ponerlos en contexto, antes de casarme con Nicolás, yo vivía con mi madre y con mis 3 hermanos. Mi mamá se esforzó mucho trabajando para sacarnos a nosotros 4 adelante y nos dio aún más de lo que nosotros necesitábamos. Y ella tuvo que ser esa figura materna y paterna. Sin embargo, nosotros sabemos que debe haber un equilibrio en un hogar y deben existir estas dos figuras físicamente. Y nosotros no crecimos con esa paterna. Y esto generó en nosotros un tema de orfandad, el cual ya llevaba generaciones pasadas y venía desde mi bisabuela. Todas ellas fueron mujeres que les tocó muy difícil sacar a sus hijos adelante porque no tenían esa ayuda idónea, ese varón que estuviera ahí presente para ellas. Yo tengo 24 años, de los cuales solo me acuerdo de haber visto 3 veces a mi padre, y la última vez fue más o menos cuando tenía 9 años. Y siempre que me preguntaban el tema de mi padre, era algo incómodo para mí, trataba de evadirlo, siempre se me hacía como un nudo en la garganta, porque había muchos sentimientos encontrados. Y yo me preguntaba por qué uno extraña algo que uno nunca tuvo. Pero a medida que tú vas madurando ciertos aspectos de tu vida, y más si tienes ayuda y tienes al Creador en tu corazón, Él va sanando todo eso y tú vas entendiendo que todo tiene un propósito del Creador en cada uno. Y yo empecé a entenderlo y quise empezar a acercarme a mi padre físico. Mi padre tiene 3 hijos, de los cuales solo tengo mucho contacto con una. Y hace 5 años más o menos yo hablé con ella, le dije, porfa, contáctate con mi padre, dile que lo quiero ver, que nosotras vamos cerca. Y recibí una respuesta negativa que era un no. Y para mí la verdad fue muy, muy difícil porque fue un momento en donde yo me quebranté mucho, donde me sentí demasiado rechazada en ese entonces. Y yo sabía que una de las razones principales por la cual mi padre nunca se acercó a mí, porque él sí tenía más cercanía con mis otros hermanos, fue por el tema de su esposa. Ella, pues lo que me contaba mi hermana era que no quería que él compartiera conmigo, y me imagino que él quiso evitar problemas con ella. Y a veces yo juzgaba ese tema y me confrontaba y le decía al Creador, ¿por qué alguien que te dio la vida puede ser tan duro contigo y generar estos problemas dentro de ti, incluso tú teniendo la oportunidad y la bendición de querer acercarte primero a Él? Y esto hace a veces que tengamos una figura borrosa del Creador, porque si no tenemos un Padre físico, el cual esté ahí presente, va a ser muy difícil creer o ver un Padre espiritual. Sin embargo, el Creador, en su infinita misericordia, te va mostrando poco a poco que Él está presente, que Él está en todos los procesos de tu vida, que Él está para bendecirte, para ayudarte. Y todo es un propósito perfecto de Él. Y como decía ahorita, todo es, mi esposo, que todo es para bien. Antes de casarnos, yo tuve una reunión con el pastor Raúl, en donde me hizo confrontar muchas situaciones de mi vida que yo no había analizado, no las había pensado, y es un tema de mi árbol genealógico, cómo tratar mi árbol, cómo sanar todo esto, cómo sanar el tema de las iniquidades familiares y cómo saber cuáles eran las que tenía mi familia para poder empezar a corregirlo. Y le agradezco mucho al pastor Raúl por darnos la oportunidad a nosotros como comunitarios de poder compartir con nosotros y de tenernos presentes en todo este tipo de cosas. Sin embargo, antes de casarnos, aún tenía esa falencia latente. El año pasado nos dimos cuenta en octubre que vamos a ser padres por primera vez. Y fue una gran bendición, estábamos muy contentos, estamos muy contentos de poder que el Creador nos haya dado esta oportunidad. Y apenas nos dimos cuenta, yo volví a sentir ese llamado a que
a volver a hablarle a mi padre o a volver a tener contacto con él de cierta forma. Aunque yo ya sentía que yo ya lo había perdonado, que yo ya lo quería, o sea, yo ya había sanado esa parte, pero sabía que ahorita éramos dos los que necesitábamos esta rectificación, esta sanación, y quería que pasara antes de que naciera nuestro bebé. Y entonces una noche, orándole al Creador, le pedía con mucho amor, con mucha fe, que nos diera la oportunidad de que Él me pudiera hablar, porque yo no quería volver a sentir algún rechazo si yo me acercaba. Y se lo pedí con mucho amor, y a pesar de que se lo había pedido muchas veces anteriormente, e incluso cartas le había hecho a mi padre cartas que nunca le entregué. No se dio en ese momento porque quizás no era el tiempo de hacerlo. Tiempo después, unos días antes de Hanukkah, me llama mi media hermana, las que les comenté, y me llamó muy temprano, incluso nos despertó, y yo quedé muy sorprendida porque normalmente ella nunca me habla, nunca me llama, y me comentó que la esposa de mi padre había fallecido, que ella estaba con mi padre esos días, que estaba pasando el luto y que se había dado el tema de hablar de mí, y que ella le había comentado que yo estaba embarazada porque yo ya había hablado con ella, y él le dijo que quería verme, que quería pedirme perdón, que si yo estaba dispuesta y que si podía esa semana. Yo claramente le dije que sí quería. Y no se imaginan la felicidad tan tremenda que yo tenía en ese momento, porque decía, bueno, es este momento donde yo voy a poder sanar esto a pesar de lo lamentable de la situación. Y en el transcurso de esa semana yo me cuestionaba y le preguntaba al Creador por qué fue así todo este suceso tan trágico, que si le pedí mal, le decía, te pedí mal, de pronto debí pedirte que esta señora sintiera amor por mí, cariño, que ella fuera como una intermediaria entre mi padre y yo, para así acercarnos, pero definitivamente no fue así, y el Creador tomó cartas en el asunto como él vio que debía de ser, y sabemos que su voluntad es infinita. Y preciso, el día séptimo de Hanukkah ocurrió el gran milagro, que era volver a ver a mi padre, que era poder volver a abrazarlo, besarlo, decirle padre sin ningún rencor, sino solo con amor, que era lo que yo sentía, y fue una gran bendición. Fui con mi esposo a su casa, y cuando terminó la noche, él nos dijo que las puertas estaban abiertas para los dos, que cuando quisiéramos ir, podíamos. Y desde entonces hemos seguido en contacto, estamos hablando por llamadas, por mensajes, y todo esto para nosotros fue un milagro de Hanukkah, y fue algo que debió pasar en el momento en que yo estuviera embarazada, porque así lo permitió el Creador, porque le pedimos desde la Jupá que Él hiciera una generación nueva y limpia de aquí en adelante. Y es por eso que somos muy bendecidos de que nos toque la redención y no la catástrofe. Así es, muchas gracias, amor, por abrirte con ese testimonio. Digamos que fue muy satisfactorio para mí ver el proceso de mi esposa en todos estos años que hemos estado juntos, no como esposos, sino también como novios. Llevamos muy poco de casados, ya vamos a cumplir un año en 2 meses, pero de novios llevamos un tiempo, y vi este proceso de perdón, de a veces desesperación, y fue muy bonito el ver cómo mi esposa no tomó esta situación como una situación en donde dijo, bueno, ok, ocurrió esta situación y ahorita, entonces como él sí está desesperado o está ya en una situación de calamidad o de dolor, viene a buscarme ahora sí, y hubiese podido entonces tener mucho ego o mucha arribez y no atender su llamada, pero no fue así. Es decir, entendió que todo el proceso que ella tenía que haber vivido fue la voluntad de Hashem, que probablemente si su papá hubiese estado en su vida todos estos años, de pronto no se hubiera acercado al Creador, y que él utilizó el momento perfecto para que se diera la situación. Vemos entonces cómo también el faraón, en su dureza de corazón,
tiene que ver que muere su hijo primogénito y los primogénitos de todo Egipto. Incluso el faraón era un primogénito, dice el Midrash, pero el Eterno no lo mató para que viera la situación. Y es muy impresionante ver cómo también acá lamentablemente se estaba dando algo muy similar. Nosotros, o mi esposa más bien, que estaba muy conectada con Dios, pidiéndole que por favor hiciera esa rectificación en algún momento, o sanar esa área, pues se da de esta manera en donde, como hablábamos al principio, vemos una situación de calamidad alrededor, pero a nosotros los que nos aman, los que hemos intentado de alguna forma acercarnos a Él, por más mínimo que sea, Él nos tiene con la redención ahí latente en vez de con la catástrofe. Y entonces, ya para ir, venimos hablando, vamos a conectar entonces esta situación directamente con Pesaj. Hay una frase muy interesante que dice que hay una línea muy delgada entre la humildad y la soberbia. Pues la humildad es imposible exhibirla y la soberbia es inútil ocultarla. Y es aquí donde viene una explicación bien interesante de los sabios, en donde dicen que hay una diferencia muy sutil, no solamente en el concepto como tal de la soberbia y la humildad, sino también desde la estructura del hebreo, desde las palabras hametz, que es la que tenemos a la derecha en amarillo, y matzah, la que tenemos a la izquierda en rojo. Hametz viene a ser entonces el ego y la matzah viene a ser entonces la humildad. Recordemos que hametz es levadura, matzah es pan ácido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia sutil? Está en la estructura de las letras, pero también estas dos situaciones, es decir, el hametz y el matzah, están hechas por los mismos ingredientes, harina y trigo, simplemente que una dejó de leudarse y la otra no. Es decir, harina y agua, perdón, sí, tienes toda la razón, amor. Simplemente una se dejó leudar y otra no. Es decir, una dejó llevarse por la soberbia y la otra fue humilde. Y entonces aquí los sabios nos explican que en la estructura del hebreo, la palabra hametz tiene 3 letras y la palabra matzah también tiene 3 letras. Solamente una letra se diferencia en las dos. ¿Por qué? Porque tenemos paridad en 2 letras, que es la mem, que está en las dos, y la tzadik, que también está en las dos. Sino que en hametz está distinta porque pues, es una tzadik sofit, que es una terminal, y cuando hay algunas letras en el hebreo que están al final, entonces vienen a cambiar su forma, más no su pronunciación ni su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre las letras? Una het de una hei. Es decir, si podemos ver aquí, la primera de la letra de la palabra hametz es una het y la última de la palabra matzah es una hei. ¿Qué separa o digamos que diferencia estas dos letras? Una pequeña distancia. Sí, la het es cerrada y la hei es abierta. Hay algo muy interesante, porque entonces venimos a entender que esta línea delgada también nos conecta con Mashiach. La letra Het de la palabra Hametz significa pecado también, pero también es la letra con la que empieza la palabra Haim, vida. Y de hecho es la letra que se formaba con la sangre en los marcos de las puertas en aquel entonces, en el momento de Pesaj. Y la letra Hei es, según la mística del judaísmo, entre muchos otros significados, significa la revelación definitiva del Mashiach. Vemos entonces cómo en el hametz y en el matzah está un paralelo impresionante con Mashiach, y hay una línea muy delgada, como hablábamos, entre las dos. Vemos al Mashiach entonces muy humilde, pero llenándose de hametz, del hametz y del ego y de la altivez de todo el pueblo, muriendo en una cruz, siendo humilde, muriendo en un madero siendo humilde, pero cargando con todo el pecado y con todo el ego de los seres humanos. Y entonces es justamente en Pesaj cuando celebramos nuestra libertad, que Hashem nos demanda despojarnos de nuestra soberbia. Viendo todo este caos, viendo todas estas situaciones de calamidad, nosotros entonces somos invitados por Hashem a que dejemos nuestro ego a un lado. Y el ego no solamente viene a ser eso que nos infla o que nos da como querernos sentir más que otros, no. O sea, sí lo es, pero el ego en realidad también es entender que las situaciones
Hashem no las controla en su absoluto. Es decir, que a veces cuando llegan las malas situaciones, la calamidad, cuando llega la catástrofe, entonces Hashem perdió el control. Eso no nos va a ayudar para nada. No, eso es lo que Hashem quería para nosotros y lo que nosotros también nos estamos para nosotros mismos. Dice Proverbios 8:12, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores los procede la humildad. La calamidad del Mashiach, entonces, puesto y expuesto en un madero, el sufrimiento máximo que pudo experimentar, trajo redención a la humanidad. No creo que los discípulos, que de hecho en el Brit Hadashah en algún momento se veía que a veces dudaban, no tenían emuná, vieran ese evento como una gran redención. Creo que lo vieron como una calamidad, creo que lo vieron como una catástrofe. Y es por eso entonces que Hashem nos demanda fe para poder afrontar la catástrofe que está en nuestras vidas probablemente o que está alrededor como una posible redención. Así que entonces queremos invitarlos, comunidad, a que pongamos en las manos de Hashem absolutamente todo y que podamos entender que el ego no solamente es la soberbia, como hablábamos, y la altivez como tal, sino que también está ligado al no soltar y al no entender que Hashem tiene el control absoluto de todo, aún en la catástrofe, porque es muy probable que dentro de poco veamos la redención. Shalom y Shabbat para todos. Bendiciones.